El hecho consterna a la localidad bonaerense de Capilla del Señor. Una nena de 5 años murió, según denuncian sus padres, por negligencia de los profesionales del hospital local. En 3 oportunidades la menor fue enviada a su casa por quienes la asistieron con las únicas recomendaciones de tomar ibuprofeno y hacer reposo. Los familiares apuntan a los médicos que la asistieron. El pasado viernes 8 de febrero, Milena Anabel López, de 23 años de edad, se presentó en el Hospital Municipal San José de Capilla del Señor a las 10 de la mañana. Su hija Luna Desiree, de 5 años, se quejaba de un fuerte dolor en la pierna y tenía fiebre. Fue atendida por el Dr. MN, que según consta en la declaración de la mujer, le diagnosticó un cuadro de sinovitis. Ese primer médico que la examinó le recetó ibuprofeno para calmar el dolor y esperar 48 horas. Durante la misma visita le realizaron placas de rayos X a la menor y fue examinada también por un traumatólogo, Dr. M, que le indicó hacer reposo absoluto y solo levantarse para ir al baño. Tras esas recomendaciones, le dieron el alta. La sinovitis es una inflamación o irritación de la membrana sinovial. Esta membrana es la que genera un líquido cuya función es reducir la fricción entre los cartílagos y otros tejidos, para lubricar las articulaciones durante los movimientos. Se trata de una afección que bajo ningún punto de vista puede producir la muerte. Habían pasado 24 horas desde la consulta y Luna levantaba cada vez más fiebre. Fue entonces que Milena decidió volver con ella al hospital. Esta vez fue atendida por un nuevo doctor, JQ, el que repitió el diagnóstico de sus colegas. Sin embargo, en esta oportunidad se le realizaron a la pequeña pruebas de sangre y orina, tras las que el médico sostuvo que estaba todo normal. Alrededor de las 17:30, y siendo que su hija empeoraba, Milena volvió al hospital y esta tercera vez le exigió al médico JQ que la interne. El doctor accedió a colocarle a la nena un suero con un calmante, tras lo que le adelantó le daría el alta. Sin embargo, en esa oportunidad, al notar que la pierna de la paciente comenzaba a estar morada, le advirtió que en caso de que vomitara, la llevara nuevamente porque podía estar incubando algo. En la madrugada de este domingo Milena se vería entrando nuevamente con Luna al hospital municipal. El médico esta vez hizo que la nena se recostara sobre la camilla de la guardia y controló sus pulsaciones. El cuadro era muy distinto al de las últimas veces. Tenía las extremidades frías y le costaba respirar. Tras consultar con otros médicos, llevó a la nena hasta una cama y comenzó a buscarle las venas para colocarle el suero. En este punto, precisaron fuentes cercanas al caso y siempre en base a la declaración de Milena, el cuerpo de Luna estaba todo morado.
Mamá llegó a escucharla decir, antes de que la apartaran para comenzar con la reanimación y de que le informaran poco después que su hija había fallecido. Mañana lunes 11 se le realizará la autopsia al cuerpo de Luna en la ciudad de Campana, ubicada a 30 kilómetros de Capilla del Señor. Si bien al momento el fiscal todavía no definió una carátula para el hecho, los padres de la menor, representados por el abogado Juan Pablo Fernández, prestaron declaración en sede policial y apuntan a una mala praxis. Seguí leyendo. El médico denunciado por atender borracho a una paciente que murió había consumido cocaína.